Corriendo. ¿Sí? ¿Están corriendo las cámaras? Corre. Ok, es Corre. entrevista a José Luis Moreno Borboya, toma 1. Marca común. ¿Sales? Cuando quieran. José Luis Moreno Borboya tenía 16 años cuando fue, vamos a decir, reclutado, convencido de pertenecer a uno de los grupos que por entonces, pues, siendo estudiantiles, vieron que no había posibilidades de una lucha pacífica, democrática, sino que se cerraron los caminos y decidieron combatir al gobierno, pero con las armas. Tengo entendido que desde el grupo Lacandones, desde la brigada Lacandones originalmente, y después en la Liga Comunista 23 de septiembre. Sí, así es. Bueno, el proceso de obstrucción de lo que algunos llamamos Movimiento Armado Socialista en México, ¿no? Porque confluyen un conjunto de organizaciones diferentes, ¿no? Bueno, para 1968, yo te voy a ser muy sincero, yo no sabía ni quién era el Che Guevara, a ese nivel de falta de cultura política. O sea, hay que tomar en cuenta que el estudiante medio era casi apolítico, o no le interesaba la política. Los que estaban al frente, pues eran de un lado los porros y por el otro lado la gente de izquierda, pues, ¿no? Que solos desarrollaban una serie de luchas. Como me comprometo, resulta que cada año había elección de la mesa directiva de las escuelas, de los estudiantes. Entonces se daba la campaña electoral y por un lado salía la planilla de la FENET, la organización oficial, y por el lado de nosotros pues, salía una planilla independiente. Para el 68 les ganamos las elecciones. Hablas de la vocacional 5. De la Escuela Tecnológica número 5. Posteriormente se transformó en la vocacional número 8, en 1969. Bueno, resulta que damos la lucha, estamos en el reconocimiento de la planilla, pues, ¿no? O de la sociedad de alumnos. Y es cuando entra el movimiento en 68, ¿no? Para esto ya la FENET estaba muy debilitada, o sea, fundamentalmente en lo que era en aquel entonces el Distrito Federal. Tenía mucho más apoyo en las escuelas técnicas de provincia, esa era una realidad, donde se apoyaba más, pues, ¿no? Y pues, lógicamente, apoyamos las demandas que se levantaron. Primeramente, la cuestión esta de alto la represión, fundamentalmente, pues en lo de la vocacional 5 y la vocacional 2 estaban en la Ciudadela. Sucintamente, nosotros estábamos ubicados, o todavía la vocacional está ubicada, en la Avenida de las Granjas. Está muy cerca del Industrial Vallejo, está cerca de una zona fabril muy importante de ahí, de Camarones, y aparte estaba el taller, un taller de ferrocarrileros, el de Pantaco, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una doble actividad. Íbamos en apoyo al movimiento obrero, donde tuviera gente la Liga Comunista Espartaco, repartíamos nosotros la propaganda y aparte hacíamos propaganda sobre el movimiento del 68.
Esa era fundamentalmente nuestra actividad. Bueno, y llegan las marchas, para mí fue una conmoción, pues, ¿no? O sea, ver tanta gente y tan disciplinada, y esa efervescencia juvenil, ¿no? De querer luchar por algo. Yo sigo considerando que el 68 fue una gran escuela, no nomás para la izquierda, sino para el conjunto de jóvenes de aquel entonces, y no nomás del movimiento estudiantil, sino de otros sectores, pues, ¿no? Y ahí se comenzó, por parte de nosotros, una relación muy importante con ciertas fábricas de Vallejo. Una de ellas es Olivetti, la de las máquinas de escribir, que ahora ya no existen esas. Transcurre todo el movimiento del 68, puedo decir que yo estuve y no estuve el 2 de octubre. ¿Por qué? Por la siguiente circunstancia. El trabajo de sindical de Pantaco eran compañeros militantes de la Liga Comunista Espartaco, Valente Irene Estrada y Tomás Irene Estrada. Es más, no miento, en el libro de Pablo Gómez sobre el 68 los menciona como los dirigentes de Pantaco. Y además, ellos llevaron el contingente de los ferrocarrileros. Pero para eso nos tenían que dar el borrador, porque íbamos a hacer un volante para repartir al otro día en Pantaco. Y un camarada y yo nos salimos, pues, nos fuimos, estábamos en Santa María la Ribera, ahí en Elijoncona, yo no me acuerdo bien. Habíamos sacado el mimeógrafo de la vocacional porque habían tomado la policía la vocacional. Tiramos el volante, lo estábamos tirando y como a las 12 por ahí, 1 de la mañana, llegó un compañero lleno de sangre, pues, ¿no? Pero no suya. La cuestión, bueno, vamos a decir, simpática es de que no traía un zapato, pues, pobre, ¿no? Y nos explicó cómo había estado la situación. Lógicamente, se comenzó a desarrollar una actividad de discusión ante la represión y había bajado muchísimo la participación de los estudiantes. Pues se planteaba una forma más o menos para regresar a clases, ¿no? La gente que estaba en la cárcel, entre ellos Raúl Álvarez Garín, y otros decían que no había que levantar la huelga, ¿no? Y nosotros decíamos que era necesario para reorganizar el movimiento, ¿no? Y plantear que la lucha por la libertad de ellos iba a ser larga, pues, ¿no? Necesitábamos pues una fuerza social para poder llevar adelante la lucha por la libertad de los presos políticos, pues, ¿no? Nos da, bueno, noviembre, y ya en diciembre ya había un consenso para levantar la huelga. Y se da, pues, ¿no? En cierta medida, no sin, ¿cómo se dice? Por raspones y fricciones entre los diferentes grupos. Yo puedo decir que en algo más la cuenta fue la gente de la Juventud
del Partido Comunista, pues, ¿no? Como era más fácil echarle la bola a los... Ellos los culparon desde el momento de la Ciudadela y todo el movimiento. Exacto. Y había una conjura comunista que pagaban la Unión Soviética y Cuba, según el gobierno. Sí, sí, sí. Bueno, mira, bueno, los Arturo Martínez Heras hizo la conspiración de los comunistas en el 68 y él trata de limpiarle las manos al PC, ¿no? Junto también con Jardón, sí, ese periodista maravilloso, El Mundo, Jardón, mi papá, ¿no? Gente muy valiosa. También Jardón aboga porque no fue una conspiración. Yo tengo la siguiente tesis. Mira, le queremos nada más no tocarse el micrófono para que podamos escuchar eso. Ajá. Si quiere retome, yo tengo la siguiente tesis. Yo tengo la siguiente tesis. En forma natural, el movimiento estaba dirigido por esos activistas, tanto de la juventud como del MIRE, como de... No existía el PRT todavía, bueno, pero los Trotskos, los maoístas, eran los que tenían experiencia. O sea, es muy natural que hubieran estado al frente del movimiento. O sea, su gran, desde mi punto de vista también, cualidad o responsabilidad fue no politizar más el movimiento, no llevarlo al enfrentamiento de los comunistas, o sea, la lucha por el socialismo, etc. O sea, desde mi punto de vista entendieron muy bien la coyuntura. Por eso fueron los dirigentes, pues, ¿no? Y pues bueno, Raúl venía del PC, ¿cómo se llama? Marcelino Pérez Yo, que venía del... Ese sí era militante de la juventud, Pablo Gómez, o sea, un pleyaje de gente con una muy buena capacidad para poder dirigir el movimiento, pues, ¿no? En una forma muy responsable desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, no, el momento en que deja de ser, bueno, se cierra el 5 de diciembre, se publica aquel manifiesto para dar por terminada la huelga, firmado por Gerardo Estrada y me parece que por nuestro amigo, muy amigo de Revueltas, de Filosofía y Letras. Sí, sí, ya sé quién dices. Bueno, el caso es que, ¿qué pasa después? Así, ¿cómo se da el tránsito, el salto de esta lucha democrática y ya propiamente un movimiento que contempla el uso de armas para combatir al gobierno? Mira, yo soy de la idea de el proceso de desarrollo, vamos a ponerlo así, de pasar de la lucha legal o democrática a la autodefensa y de la autodefensa a la lucha guerrillera o armada, ¿no? Como le queramos decir. No es una cuestión lineal, o sea, no es y ya llego, ¿no? Y mucho menos es una charada, ¿no? O sea, eso de que estamos en la banqueta echando unas caguambas y de repente alguien dice, oye, sería bueno irnos a la guerrilla, sí, ¿no? O sea, ese proceso no se da. O sea, es un proceso más lento, pues, porque asumes una conciencia diferente, ¿no? Y tus valores van cambiando conforme te vas involucrando, ¿no? O sea, como te comentaba hace rato antes de iniciar la entrevista, en 1969, Carlos Salcedo García era el dirigente teórico del grupo, ¿no? Elabora un documento que se llama Nuestro Camino. Y
era coletizaban a todos, pues, ¿no? En realidad, bueno, en la raza se le llamaba el libro rojo, o sea, ya te imaginas, era más inclinado al rollo maoísta, pues, ¿no? Y pues era un trabajo muy interesante que comenzó a desarrollar el grupo armado. O sea, ellos llevaron adelante las operaciones militares y de educación de la gente, ¿no? O sea, era la organización político-militar, vamos a ponerle, con una elaboración teórica, ¿no? Era esta de nuestro camino. Y era el documento, como te lo comentaba, con el que se iba reclutando a la gente. Aparte de estudiar el marxismo, pues era obligado, ¿no? Los compañeros estaban en los comités o brigadas armadas, tenían un conjunto de relaciones hacia abajo, pero eran no había compartimiento. O sea, la gran cantidad de nosotros no sabíamos que estábamos en el grupo, nucleados en el grupo, pues, ¿no? Porque era un proceso de ir formando a la gente, y conforme se fueran destacando, pues se iban a ser incorporados a la organización en realidad, pues, ¿no? Te comento, o sea, el tipo de trabajo que se tenía era trabajo en las escuelas, con el famoso proyecto ese por una educación democrática, laica, popular, etcétera, etcétera. No sé si te acuerdes, creo que fue en el 67, se reúnen con la CENED y con otras organizaciones y elaboran el proyecto de la educación popular. Entonces se llevaba adelante este proceso. El problema de los exámenes, bueno, ya te imaginarás, lo normal. Y aparte de esto, era nuestra actividad de propaganda al sector obrero, el apoyo que se le llamaba. Y de repente, pues, ir haciendo algunas acciones, pues, ¿no? Como quitar la pistola a los vigilantes, ese tipo de cosas. Pero todavía no éramos parte del grupo, ¿no? Puedo comentar que en 1970 la organización como tal lanza la idea o la iniciativa de hacer un acto de desagravio por la candidatura de Luis Echeverría Álvarez en el Carrillón, ahí en Santo Tomás, ¿no? En el caso de Santo Tomás. Y le echamos los hilos, tanto los universitarios como los del Poli, y llegamos a tener cerca de 3,000 gentes en esa actividad abierta. O sea, la idea de las candones era no dejar el movimiento social, estar ahí con eso. Y claramente levantar las demandas, no nomás del movimiento estudiantil, sino del movimiento sindical, pues, ¿no? O sea, la democracia sindical, el aumento de salarios, en los contratos colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era una actividad muy rica, muy educativa, ¿no? De ligarse realmente con la clase obrera, pues, ¿no? ¿Qué sucede? Después de, bueno,
La Andole se forma de dos grupos en realidad. Un grupo que viene del MIRE y otro grupo que viene del estado de Chihuahua. Fundamentalmente la familia Domínguez Ramírez, no, Domínguez Rodríguez, ¿no? Que son 6 hermanos, una cosa así, de los cuales 2 nada más están vivos, ¿no? Unos murieron y otros han desaparecido. ¿Fueron como los herederos de los Gámez? Era parte de los grupos, pues, ¿no? Pero no estaban realmente, no estaban al nivel de Diego Lucero, de esa gente, porque Diego Lucero y eso tenían mucho arraigo en Chihuahua, a diferencia de los Domínguez, que se vinieron a estudiar al Poli. O sea, la relación entre el grupo de Chihuahua y el MIRE se da en el Politécnico, ahí es donde, y también ahí se da la relación con el grupo de los Procesos y con el grupo de los Macías, que posteriormente formarán la Brigada Roja, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Bueno, para 1969 los compañeros comienzan a operar militarmente, pues haciendo experiencia, asaltando una panadería, una farmacia, etcétera, etcétera. Pero eso ya es el grupo, no nosotros, pues, ¿no? Para 1972 se da la primera detención de la gente. O sea, yo te puedo decir, agarraron al comando Patria Muerte, lo agarraron por errores, etcétera. Pero aparte detuvieron a 120 gentes. Eran las relaciones de este grupo, ¿no? Claro, no nos agarraron a todos, pero bueno, es otra cosa. Y ahí es donde ya se abre abierto, o sea, ya el problema de que estamos en esa organización, pues, ¿no? Aunque ya habíamos participado en una serie de actividades militares, ¿no? En diciembre del 72 viene otro golpe a los Lacandones, donde detienen al conjunto de la dirección, eran 2, creo que nada más eran líderes, y para acabarla de rematar en febrero nos vuelven del 73 nos vuelven a detener gente, ¿no? O sea, eso quiere decir que llegamos un poco golpeados al proceso de fusión de la liga. Ahora, al seno de los Lacandones y del Buen y de bueno, paso a detallar otra cosa. En 1971, Raúl Ramos Zavala, Diego Lucero, otros compañeros de allá del norte, llegan a la idea de formar una coordinadora, bueno, para el futuro o formar una organización nacional. Y desgraciadamente, bueno, resulta que detienen a Raúl, matan a Genaro Vázquez, que teníamos relación con él, y matan a Diego Lucero también en el triple asalto de Chihuahua. El 15 de enero. Ándale, es una ejecución extrajudicial. Es más, está demandado el Estado por un grupo que se llama Fundación Diego Lucero, ¿no? Que ya están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, a la caída de estos 3 compañeros, el que toma la dirección es Ignacio Salas Obregón, junto con otra serie de Gustavo Irales, el cuñado de Raúl Ramos Zavala, que ahorita se me va el nombre,
y otros compañeros comienzan a discutir una serie desde la situación actual, qué hacer, etcétera, etcétera. Y de esa discusión interviene los lacandones, pero la fracción de los Domínguez. Se llevan a elaborar el madera 1, madera 2, madera 3, o sea, los viejos maderas, y el madera 3 bis, donde vienen los elementos de la famosa tesis de la Universidad Fábrica. Al seno de los lacandones se da una discusión muy fuerte con respecto a esto de la Universidad Fábrica. Y llega al momento en el que sosteníamos que no era correcta esa posición. Somos ¿cómo se dice? Hurgados, ¿no? O sea, hurgados en el sentido de que, pues eras responsable de una célula, pues ahora te vas abajo, ¿no? Tanto así que a Carlos Salcedo, que era de la dirección, lo degradan a militante, a ese nivel, pues, ¿no? Pero lo más que pudo haber sucedido es de que nos escindiéramos, ¿no? Porque no estábamos de acuerdo. Pero no fue la idea de nosotros. Decíamos que si había posibilidades de discutir y de conformar una organización a nivel nacional, pues adelante, vamos a echarle los kilos. Pero estos ya fueron los primeros elementos en lo que se comenzó a conformar ciertas corrientes críticas a las posiciones de Ignacio Salas Obregón, ¿no? Y una de las personas más destacadas de esto era Manuel Gámez Rascón, originario de Sonora. En 1969, casualmente, él había elaborado un documento que se llamaba A la luz de esta historia de batallas. Es como el documento guía para lo que después sería el MAR 23 de septiembre, ¿no? Bueno, se viene el proceso de fusión, ¿no? Y tiene ciertas características esto. No logra cohesionar a la organización. Te voy a hablar de ahí del distrito, de la Ciudad de México hoy actualmente. Había 3 organizaciones: los lacandones, o lo que quedábamos, los procesos, que venían de Raúl Ramos Zavala, y los Macías, otro grupo, que tenía muy buenas relaciones con Lucio Cabañas, ¿no? Bueno, la cuestión es de que ya nos juntamos, pero la estructura orgánica se da de la siguiente manera. Los lacandones eran por un lado, los Macías por otro y los procesos por otro. No hay una integridad, no hay una fusión en realidad, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues se siguen desarrollando los procesos de deslinde, y de crítica a las posiciones mayoritarias, pues, ¿no? O hegemónicas, vamos a poner. Otro documento que crea mucha polémica tiene un nombre larguísimo, pero se le conocía como acerca de los sindicatos. No era más, sí era más, la continuidad del documento fundamental de los procesos. Los procesos sostenían la lucha por las cuestiones económicas y democracia era hacerle el juego a la burguesía. Y nosotros, los lacandones, decíamos, no, hay que estar ahí, ¿no? Porque hay que pelearle
a los oportunistas los espacios, pues, ¿no? Además, bueno, con ese rollo de que decía Lenin, los sindicatos eran escuelas de formación, etcétera, etcétera. Pues andamos en ese rollo. Bueno, pero cuando comenzamos a llevar nosotros la política de hacer en los sindicatos, los trabajadores nos decían que se oye muy feo, pero oiga muchachos, están orinando fuera del hoyo. Tan mal. Así no se construye el movimiento obrero, ¿no? Y pues eran los obreros de veras, pues no de estampita. Entonces esto comenzó a desarrollar malestares en ciertos sectores de la organización. ¿Eso ocurre antes de la fundación de la Liga? No. La Liga es 15 de marzo. Ese 15 de marzo del 73. Lo que yo te estoy diciendo es mayo del 74. Ya. Y no hay un documento fundacional de la Liga, ¿verdad? Sí. Bueno, aparte de los 3 documentos Madera 1, 2 y 3 y 3 bis, en la discusión que se tuvo, que fue de 15 días, se le encargó a Ignacio Sáenz Obregón a elaborar un documento que se llama Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario, más bien conocido como el Manifiesto de la Liga, ¿no? Es el documento síntesis de la organización. Posteriormente se hace ¿cómo se llama? Ya en 1972 Ignacio había elaborado el de hacer en los sindicatos y muy democráticamente lo impuso a la organización, ¿no? Como tesis importante. El otro elemento pues eran las tesis de Universidad Fábrica y por último lo que se decía de la Carta Campesina. Cortamos un momentito y mejor si Sí. lo arreglamos. Corriendo. Y si quieres cuando hagas, necesito más despacio. Corre cámaras. Porque si no, luego los entrevistados. Sí, se oye con que le hagas tic, se oye. Sí. ¿Ahí? Corriendo. Catala. Entrevista a José Luis Moreno Borboya, toma 2. Acá. ¿Sales? Dame un segundo. Un segundito, por favor, Pepe. ¿Estás? Sí. Luego un check de foco para mí. Y cuando quieras. Bueno, en 1974 es cuando explotan las diferentes corrientes, ¿no? Y por resultado da, algunos compañeros se escinden, otros son expulsados, ¿no? Y esto debilita a la organización, ¿no? Su fuerza está en una parte de Sinaloa, porque ya la gente, los fundadores de los enfermos ya habían rectificado, ya habían abandonado a la Liga, pero quedaba gente ahí en Sinaloa, muy poquitos en Guadalajara, muy poquitos, bueno, casi completo el Distrito Federal, ahí es donde menos se resiente la cuestión esta de la decisión. Y se forman 4 corrientes, una llamada vinculación partidaria, otra llamada fracción bolchevique y la gente de la Coordinadora Nacional, que es la representativa de las posiciones de Ignacio Sáenz Obregón. Y otro grupo que no es exactamente un grupo, son grupos que comienzan a disentir donde estoy yo con otras gentes. Bueno, para 1975 yo ya no estoy en la Liga, ¿no? O sea, en un proceso de discusión, porque estábamos discutiendo desde mayo del 74 hasta febrero, marzo del 75, no llegamos a acuerdos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los elementos importantes para nosotros era
no íbamos a participar en acciones militares. Que la actividad debía ser política fundamentalmente, ¿no? Y en base a la crítica que le veníamos haciendo a los documentos de Raúl Ramos Zavala y de Ignacio, estábamos tratando de conformar un nuevo proyecto para la política sindical, fundamentalmente. Estamos en eso, se da el asalto en Villacuapa, y de ahí se detienen a una persona y de ahí se da la cadena. Y ahí me detienen a mí, ¿no? Entonces, estuvo el mes desaparecido, o sea, del 19 de mayo al 17 de julio, más o menos un mes. Estuve a mí me detiene la DIP. Voy a tratar de ser muy conciso. En aquel entonces no existía pero no muy formalmente una coordinación entre la DFC, el Ejército, DIP y judiciales. No estaba establecido exactamente, ¿no? Sí, todavía no se fundaba la brigada. La brigada especial. especial. Y la DIF era la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la Policía de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Entonces, en aquel entonces, quien te detenía, pues era el primero que te soplaba. Pero iba pasando. O sea, te pasaba con los militares, te pasaba con la DFC, etcétera, etcétera, ¿no? Y así nos pasó a nosotros, pues, ¿no? ¿Cuáles eran los, vamos a decirle, locales, donde los tuvieron? Fue en el campo militar, en el famoso tren y en las caballerizas. Fue en cuartel de granaderos del Olco, el que está enfrente, no me acuerdo cómo se llama. Manuel González. Manuel González. Y las CUAI, en la Dirección General de Policía y Tránsito, pues, ¿no? O sea, me pasaron por todas, pero donde estuve la mayoría ya ya después de que te habían supuestamente sacado toda la información, pues estabas detenido. Entonces, yo me la pasé en el campo militar, junto con Alfredo Tecla Parra. Porque nosotros dos, antes de salirme yo había sido miembro del comité militar de la Brigada Roja. Y cuando detienen a Alfredo, él era miembro del comité militar. O sea, éramos la gente que tenía más responsabilidad del grupo. ¿Cuántos detuvieron? Detuvieron 10 hombres, 3 mujeres, murieron 7 compañeros, 5 en Guadalajara, porque tiraron allá una cita, y los 2 compañeros que murieron en Ciudad Universitaria, el 16 o 17 de marzo. Los cercaron, porque la policía sabía de esa cita, pues les hacen emboscada. Ellos comienzan, porque eran 4, 2 rompieron el cerco y los otros 2 corrieron por las islas y por donde está ingeniería, por ahí, en el pasillo ese. Y resulta que había una exposición canina y pasan por el medio de ella, ¿no? Se oye medio simpático, pero bueno. Y hicieron un escándalo, pues, ¿no? Porque como atravesaron la exposición, les tiraron y estaba la gente pues ahí, y pues no era gente
la CEMED era gente de clase alta, pues, ¿no? Por la cuestión de sus perritos, etcétera. Hicieron un escándalo grandísimo, ¿no? Porque a los compañeros les metieron Adolfo Lozano, tenía alias Mariano, tenía 17 tiros y el tiro de Gracia. Uf. Y ella también tenía más o menos lo mismo, ¿no? O sea, ya cuando se desata la persecución gubernamental. Sí, ya, pues estoy hablando del 75. Y ahorita te voy a platicar otra anécdota muy importante porque fue verdad. O sea, bueno, la cuestión es de que matan a esos dos compañeros y se arma un escándalo porque también los trabajadores universitarios estaban por llegar adelante a una huelga. Entonces los estudiantes, los trabajadores dijeron, es una provocación, etcétera, etcétera. Entonces, para no ser tan larga, Alfredo y a mí nos sacan del tren, porque ya nos tenían desaparecidos. ¿Por qué? Porque Alfredo y a mí, porque éramos los que teníamos más asuntos, pues, ¿no? Entonces, como para decir el gobierno, miren, esos dos delincuentotes, ¿no? Aquí están, no los matamos, ¿no? Bueno, esa fue la forma. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? En Lecumberri, y en Santa Marta, y en el norte, en total, 4 años, 7 meses, una cosa así. Tú sales también producto de la Ley de amnistía, pero yo salgo hasta el 79, no salgo en el 78. Además, ya no había nadie más, entonces, órale. Después decía eso tú, yo salgo bajo la ley de amnistía. Bueno, yo salgo bajo la ley de amnistía, pero en la 6ª etapa. Esta se da en agosto de 1979, ¿no? Muy bien, después de ese lapso de prisión, te dejaron en paz. Digo, tú llegaste a trabajar, a colaborar en el estudio de lo que fue la Guerra Sucia, ¿no? En la famosa Fiscalía del Pasado. Sí. Delitos del pasado. Sí, bueno, eso lo dejaron uno en paz, eso es relativo, ¿eh? Ajá. Pero bueno, eso no queda ahorita, no es de gran importancia. Sí, mira, cuando el problema de los vigilantes de la jornada, te hace acordar que los mataron, pues, por errores de la gente, pues, ¿no? Yo no al preocupe, exactamente, no quiero echar la culpa a nadie, ¿no? Pero bueno, tanto de un lado como de otro hubo irresponsabilidad. En esas fechas, un grupo de compañeros formamos un centro de investigaciones históricas de los movimientos armados, el CIMA, que editó, dentro de muchas actividades, hizo 3 revistas de expediente abierto. Yo escribí en esas revistas. Posteriormente, por X y Y motivos, se perdió, se cerró el centro de investigaciones, porque tenía de origen un problema. Solamente podían ser militantes o investigadores, o como se le quiera decir, a los ex militantes del movimiento, o familiares, eso entonces restringía la situación. Para el 2004, o sea, ya estamos pasando muchos años, yo seguí investigando en esto en los siguientes años. Y pero para el 2004 ya estaba Sotelo como el responsable director de investigaciones históricas de la Fiscalía Especial, la famosa FEMOS. Y contrató un compañero mío, Guillermo López Limón, muy buen historia. Bueno, él es sociólogo más bien,
Y me invitó, me dijo, oye, pues vente, porque pues, parece que hay plazas, ¿no? Ah, pues ahora. Y entré, y Sotelo me contrató. Y elaboramos durante pues, todo el mes del 2004 y 2005 el informe el que hicimos nosotros. Una característica muy importante es de que los datos son datos duros de informes del ejército, de la DFC y de la DIP y de otras organizaciones. Pues, ¿no? O sea, lo que sostenemos ahí es comprobable, ¿no? Eso es muy importante. En el transcurso del trabajo de investigación tuvimos serios enfrentamientos con el equipo del Ministerio Público. Por ellos querían que hiciéramos una historia legal o fiscal, ¿no? Desde el punto de vista fiscal. Y yo creo que te has de acordar, en aquellos tiempos no existía la ley de desaparición forzada. Entonces ellos querían que se quedara a nivel de secuestro continuado, que no es lo mismo que desaparición forzada, ¿no? Ellos querían diluir la responsabilidad del ejército, ¿no? Y lo hicieron. Comento por qué. El 15 de diciembre del 2005 le entregamos al fiscal, después de un zipizape, una pelea con los ministerios, porque al final querían que cambiáramos el contenido del informe. Lo aceptamos y se lo entregamos al fiscal, le dijimos que pues, era su responsabilidad, ¿no? Y nos fuimos de vacaciones, regresamos en enero, porque este informe era una tercera parte realmente del informe. ¿Cuál era la segunda parte? El trabajo de reconstrucción de la historia de las organizaciones del movimiento armado. En el informe nada más se dan pinceladas. Sí. No, o sea, imagínate todo el movimiento urbano, lo metimos en 62 páginas. O sea, pues, realmente son telegramas, pues en realidad. Entonces, la segunda parte iba a ser la historia, y el tercero era la elaboración de los expedientes de los desaparecidos. Pero no por una cuestión de carácter académico. Bueno, sí había eso, pero no era eso lo fundamental. La idea era hacer el stock para entregárselos a los familiares, para ellos hicieran lo que ellos consideraran necesario. Nosotros queríamos que fueran a interponer demandas en la Comisión Interamericana. Pero eso sucede en febrero, es más, un 14 de febrero. No nos dejan entrar y nos corren. Y para marzo o abril, la Fiscalía sube un informe, el supuesto informe de nosotros, que no es cierto, está mutilado, está censurado. Llegamos al nivel de, va a parecer muy exagerado, pero son 42 cuartillas de observaciones al informe de la Fiscalía por parte de nosotros, ¿no? Solo observaciones. Sí, O sea, el primer informe se dio a conocer fue el de ustedes, a la opinión pública. No. Resulta, es un poquito más complejo. En agosto del 2005, Human Rights,
creo que se llama la No, no de... es. La de... Ya te doy. Sube unos capítulos del informe. ¿Quién se los filtró? No sé. Pero no eran los capítulos versión final, eran borradores. Era agosto. Y nosotros terminamos el documento en diciembre. Bueno, pero esto ocasionó un problema a nivel no nomás nacional, sino internacional. ¿Qué pasó? Porque, ya te doy, lo subió también a la página de New York Times, también lo subió. Entonces esto explotó a nivel internacional, tanto así el vocero de Fox tuvo que salir a decir, no, eso no es cierto, ese no es el informe, etcétera, etcétera. Al estilo del PRIAN, pues, ¿no? Y nos comenzaron a perseguir, ¿no? A perseguir a los responsables, pues, ¿no? A Sotelo, a Guillermo López Limón y a mí. Tanto así que, lo comenté el otro día, Rogelio Hernández, que trabajaba en ese momento en el Milenio, nos obligó, pues, ¿no? No me acuerdo, hubo 2 o 3 periódicos que nos apoyaron y se frenó en cierta medida. Ahora, el documento de diciembre es el original. Ese solamente se le mostró, porque no se le entregó, bueno, que yo sepa, a Arestegui, a la periodista. Y además sirvió para el caso de Rosendo Radilla, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue una pieza clave en la, ¿cómo se dice?, en la acusación por parte de los familiares, ¿no? O sea, hicieron, ¿cómo se dice?, descalificar el informe, pues el gobierno, los representantes del Estado, y muy hábilmente, te lo comento, una de las juezas le dice, este documento se hizo en una institución. Sí. Entonces tiene carácter legal, señor. Y pafas. No lo pudieron refutar, pues, ¿no? Y entonces... Se condena al Estado mexicano. Se le condena, etcétera, etcétera. Bueno, pues... fue una experiencia muy interesante porque tuvimos la posibilidad de tener el acceso a los expedientes, no a las fichas en la Galería 1 del AGN. Nosotros tenemos chance de todo el expediente de la Liga, pues, del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos dio la posibilidad de tener una dimensión mayor de lo que había pasado, pues, ¿no? Aunque ni siquiera les pagaron, ¿no? Bueno, no nos pagaron. O sea, a 12 años o 13, ya ni me acuerdo, nos llamaron en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, etcétera, etcétera, y se nos dio una compensación, dice. Entonces, imagínate, todos los meses que trabajamos, más los salarios caídos, etcétera, etcétera, me dieron 3,500 pesos. Bueno, son gafes del oficio. Pero la experiencia fue muy bonita, a mí me gustó. Posteriormente, cuando nos ahorren y todo esto, logramos de que sí estoy muy seguro, fue Carlos Montemayor. No me acuerdo si estaba Carlos Monsiváis, no me acuerdo. Pero firmaron una carta que elaboramos para que el acervo que tenía la Fiscalía cuando se cerró pasara a la universidad, para que fuera salvaguarda de esa información, pues, ¿no?
Porque, como te digo, a la gente le dan acceso a las fichas o a las versiones públicas, pero no al expediente en su totalidad, pues, ¿no? Y esos archivos a mí me parece que son fundamentales para la reconstrucción de la historia. ¿Cómo harías una síntesis de lo que ustedes vieron en los expedientes? ¿Qué fue lo que pasó en este país? Bueno, mira, la cuestión es estábamos en un país totalmente autoritario, sin la menor posibilidad de disentir. Y todo lo que, el concepto no es muy bueno, pues, ¿no? Pero era la oposición antisistémica, o sea, no estábamos en el sistema, pues éramos reprimidos, pues, ¿no? Totalmente, ¿no? Y esto llevaba a cuestionarnos la lucha por la democracia, pues, ¿no? Y ya no tenía valor, pues, ¿no? Porque independientemente, y bueno, y es fundamental, la represión de los estudiantes desde los años 60 hasta finales de los 70, mediados de los principios de los 70, hay un elemento fundamental. Pero hagamos una pequeña pausa, perdón porque creo que está muy presente No vamos a cortar, sigue corriendo, no cortamos, nada más que pase el colchonero. Sí. Tú me dices, René. Ahí está todavía. Está enfrente. No, esa es una mudanza. Esa es una Pero ya mudanza. se fue, como que ya pasó. Agüita. Pero está muy interesante eso, ¿no? Lo que le preguntaste. La síntesis de lo que vio ahí, qué es lo que devela, ¿no? ¿Qué es lo que devela? Te hablo para que No. Vamos a verlo. En cuanto se vayan, es que estamos corriendo. Sí, corriendo las ya. llamadas. Nada más en cuanto nos diga René. Ahí estamos, señor. Bueno, A lo mejor te interrumpo un poquito nada más para Ajá. Es como que el gobierno construyó su enemigo para poderlo atacar. Pues lo que construyó fue una oposición difícilmente era manejable, pues, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, el autoritarismo le teme a la libertad, ¿no? Al pensamiento diferente, ¿no? Y nuestro país estaba bajo la idea de que pues no se podían tocar tres cosas: el presidente, la Virgen y el ejército, ¿no? Esa es una realidad. Y salen este proceso de rompimiento hasta generacional en el 68 y les ponen las peras a 20, pues, ¿no? O sea, eran demandas muy fáciles de resolver, en realidad. Pero el principio de autoridad y el gobierno que teníamos en ese tiempo, con Gustavo Díaz Ordaz, era un terrible hombre de derecha, ¿no? Autoritario, etcétera. Pues lógicamente vio un enemigo en algo que no éramos sus enemigos, pues esa es una realidad. Y esto nos llevó a plantearnos como generación general, no estoy hablando de la gente nada más que se fue al movimiento armado, en general, a vincularse y a desarrollar luchas populares. Pues. O sea, después del 68 se conforma un buen, medianamente movimiento urbano, se conforman, ellos se van al trabajo campesino, se levanta la laguna y en otro conjunto de lugares, Chiapas, ¿no? Etcétera.
Y ya para el principios de los 70 pues, se comienza a desarrollar la insurgencia sindical, ¿no? Y por el otro lado les viene el movimiento armado, ¿no? Que desde mi punto de vista, sería cosa de discutirlo, es el ala más radical del movimiento social. Porque venimos de ahí, pues, ¿no? O sea, no es otra cosa, ¿no? Entonces, fue bueno y malo el proceso. A mí me parece que aportó dentro de lo que cabe la reforma política. O sea, no únicamente el movimiento armado, sino el conjunto de movimientos sociales. O sea, el Estado tenía ante sí una insurrección muy amplia y tuvo que dar un cambio en su política, ¿no? Desde la famosa pues, reforma política, ¿no? Fue con López Portillo, pues, ¿no? Yo te puedo comentar que el viejo tenía muy buena disposición de sacar a la gente. O sea, la única condición fue, si se vuelven a meter, yo ya no meto las manos. Y así fue. Tú dirías, finalmente, el movimiento estudiantil, los movimientos de izquierda, Ajá. los movimientos sociales de toda esta época, no, al final no fueron derrotados, sino fueron semillas, ¿no? Definitivamente, bueno, la cuestión es de abonaron, dieron posibilidades y fueron abriendo espacios, pues, ¿no? O sea, ya desde antes venía, desde los 60, la formación de esa intelectualidad universitaria, que ayudó mucho en la construcción de alternativas democráticas, pues, ¿no? En sí, pues, ¿no? Y le dio, ¿cómo diré? Una fuerza teórica y práctica al movimiento social, pues, ¿no? No podemos olvidar el movimiento popular urbano, el MPU, la COSINA, la Comisión Nacional de Sindical, etcétera, fueron preámbulos que posibilitaron cambios, ¿no? Aunque se dieron en el área electoral, esa es una realidad. Pero que hasta ahorita, después de 30 años de neoliberalismo, se están dando los pasos para abrir la democracia en los sindicatos, principalmente, ¿no? A mí me parece que es muy importante. No sé. ¿Algo que quieras agregar, José Luis? Bueno, les doy las gracias por su paciencia. Espero que no haya sido muy pesado la entrevista, ¿no? Quedaron cosas sin decir, ¿no? Hay una que sí me parece que es importante. En el día en que estábamos en la Procuraduría, estaba en Eje Central, ¿no? Ya nos iban a pasar a Lecumberri. Tengo que decirlo, conmigo Nazar Haro fue el policía bueno, y conmigo el Salomón Tanús fue el policía malo, ¿no? En fin, hubo muchas, ¿cómo se dice?, entrevistas con Nazar Haro, eran más cuestiones de a dónde, en la teoría, la política,
ellos no estaban muy claros de cómo estaba la liga cuando caímos nosotros, ya estaba muy diferente. Bueno, en fin. Al final, ya cuando me iba a subir a la camioneta, me dijo algo muy interesante y fue un hecho. Me dice, ustedes, o sea, pues éramos un grupo de 13, ¿no? Es el último grupo que va a llegar. Y dicho y hecho, no llegaron grupos, después de nosotros no llegaron grupos grandes. Había una persona, 2, 3, pero era muy esporádico, pues, ¿no? O sea, eso es muy importante. Yo creo que si ya estaba tomada la directriz o la política de exterminio contra los movimientos, pues, ¿no? Que fue lo que hicieron, pues, ¿no? Bueno, gracias. Exterminio. Exterminio total. Muchísimas gracias, José Luis. Estamos... Nada más si me permite una duda que nos surge acá tras bambalinas, ¿no? Que es en México hay los movimientos sindicales son reprimidos, obreros sindicales desde pues el siglo pasado. Luego pues también vienen la misma revolución fue parte de una lucha sangrienta interna en el país, la guerra contra los pisteros, sin importar los bandos. Lo que quiero decir con esto es, luego vienen los estudiantes, las represiones estudiantes. Es un país violento si uno lo ve desde ese lado. Y de hecho el siglo XIX, el siglo pasado fue un siglo bastante violento, ¿no? El siglo XX. ¿Qué piensa usted? ¿Dónde está esa semilla del mal y hacia dónde va México? ¿Podemos realmente retomar las riendas? Porque ahora todo esto pareciera que se transmite al crimen organizado, ¿no? Como la nueva forma de terror, pues tal vez ya no de Estado, algunos dicen que de una evolución de este Estado represor. ¿Qué piensa de eso? ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde podemos aterrizar si esto sigue como va? Ajá. Primeramente no creo que seamos un país violento. O sea, Argentina también tuvo guerrilla. Y Chile tuvo también, ¿no? Perú, Colombia, Venezuela, ¿no? O sea, yo creo que los procesos sociales abanderan las gentes es por demandas muy importantes. Yo siempre he considerado que primero se da la represión y después se da la rebelión. Es así la situación. O sea, exactamente la fecha no la tengo, pero están los obreros del Estado de Guerrero. Estaban demandando precios de garantía y usaron al ejército para masacrarlos, ¿no? O sea, si esa circunstancia se seguía dando como una cuestión cotidiana, pues lógicamente la gente pasaba del enojo a la autodefensa y de la autodefensa a la guerrilla. Y eso se ve más claramente en ¿cómo se llama? En las guerrillas rurales, ¿no? O sea, bueno, ese es por un lado. Por otro, yo sé que existen unas expectativas muy altas con López Obrador, ¿no? A mí me preocupó, lo digo honestamente, cuando López Obrador fue a ver a Cienfuegos. Saliendo de esa reunión, y lo han documentado muy bien el proceso, que no se sabe qué es lo que dijeron, pero volvió a poner enfrente la Guardia Nacional. O sea, él le habrán contado de cómo estaba la situación en cuestión de seguridad, ¿no? Y tuvo que poner al centro la cuestión de la Guardia, ¿no? Y un día sí y el otro día también escándalos
Verdaderamente, o sea, dice uno, bueno, ¿para qué quieren tanto dinero esta gente? No se lo van a gastar en toda su vida, ¿no? Y siguen medrando, o sea, siguen medrando. Y donde levantes una piedra, había corrupción. O sea, lo ha tenido que reconocer López Obrador, la situación del país estaba muy más difícil de lo que planteaba él, ¿no? Porque pues, ahora tiene los datos, ¿no? Espero, mira, quiero ser optimista, quiero ser muy optimista, pero me conformo con que un 10% de lo que plantea lo logre, porque son intereses, hijo del diablo, ¿no? O sea, son los mismos a los que se está enfrentando Venezuela, pues no vayamos tan lejos, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que tiene un buen colchón de aceptación, pues, ¿no? Y eso hace que pueda llevar adelante cierto tipo de cosas, pues, ¿no? Y a veces se pueden sentir que son autoritarios. Yo no pienso eso. Lo que pasa es de que tienes que tomar decisiones importantes, ¿no? Que les molestan a esas gentes, pues sí les molesta, ¿no? Pero ¿quién está en contra del que no se combata el huachicol? ¿Quién está en contra de que no se combata la corrupción? ¿No? Y en el área que están ustedes es un área muy interesante. La cuestión de los derechos humanos, ¿no? Es, wow, es un paquetón. Bueno. Tú sufriste en carne propia la tortura. ¿Hubo tortura en Lecumberri después de todos estos pasos? No, a mí me torturaron cuando me tenían detenido. O sea, primero fue la DIP, después fue la DFC y el último el ejército. Entonces, yo había participado en un asunto de los militares, pues. Entonces, pues, lógicamente me traían ganas, ¿no? El Lecumberri lo que pasa es que era un sistema muy kafkiano, ¿no? O sea, quien estaba en la dirección del penal era un general. Quien estaba en seguridad, el jefe de seguridad, era un teniente coronel. Y existían 3 compañías, eran los monos, los guardias. Pero ellos no entraban a las crujías. O sea, había autogobierno. Pero bueno, un autogobierno muy especial, porque existía un mayor, ¿no? Existía ahí se me va el nombre, era el que coordinaba todo. Y después estaban los jefes de destacamento, o sea, todo era militar. Y el famoso cabo de Fajina, ¿no? Entonces, a nosotros cuando nos detenían y ya nos llevaban a Lecumberri, no nos pasaban a las crujías de los presos políticos. Nos daban vuelta por todas las crujías de los presos comunes y lógicamente recomendados, ¿no? No era cuestión nada más de dar la vuelta. O sea, cuando tú llegas, tienes 3 meses para hacer limpieza, en donde sea. Pero como nosotros éramos peligrosos, no nos dejaban salir de la crujía. Las crujías en aquel entonces, no me acuerdo cómo está ahorita las galerías, pero era de sonle, la piedra. Pues ya se acordarán, es bien filosa. Y hacíamos limpieza 3 veces al día. Llenaban de agua los pasillos y jabón y nada, pero no era una limpieza así tranquila, no, o sea, de lillas y hacia atrás con un pedazo de jerga, secando.
pero no al ritmo que tú quisieras, ¿no? Pues en cabo de Fágina hay un palo, y órale, rápido, 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 y el que se atrasaba, págatelas, ¿no? ¿Cuál era la intención? O sea, los nuevos eran los que llegaban, tenían que pagar la Fágina. O sea, así se le llama en el idioma cuartelario a la limpieza, ¿no? Entonces, imagínense, en aquel entonces, estamos hablando de 1975, pagabas 3,000 pesos por no hacer la Fágina. Entonces, de aquellos pesos, ¿no? Y así, o sea, te vendían hasta lo que no quisieras. Mejor en el metro. Y ¿qué pasa? Estábamos unos meses en una crujía y te movían, pues, ¿no? Para decirles cómo era la situación tan difícil, una vez fuimos a juzgado. Vamos a una pausa ahí. Ajá. Lo que pasa está ya nada más para que se oye otra vez el... Pasa. ¿Les gustó? No, aquí pasan mucho y sabes que a las 10, 11 de la noche pasan los camotes, yo digo... Tamales, ¿no? Tamales y camotes. Bueno, Ahora sabe, pasa el camotero y son las 11 de la noche. ¿Quién se echará un camote a estas horas, no? Un día me voy Yo sí. ¿A las 11? Sí. Pues mira... Con un vaso de leche. Pues qué onda, es como un camote a las 11. Pues, órale. Tamales. Ahí nomás pasa rápido, siempre pasa así. Sí, no era un sistemita. Ay, Dios. ¿Qué poco se es? No termina de pasar. Ya se te escucha más lejos. Pero Listo. Estábamos. Les comentaba de las pocas veces que nos llevaron a juzgado, porque las orgías no eran del mismo tamaño. Las más grandes eran la A, la E y la G. Y en la A estaban reincidentes, en la G, en la E eran asesinos, y no me acuerdo en la G quiénes eran. Puras buenas personas. Y Alfredo, he hablado varias veces, y otro compañero, Manuel Ansaldo, estaba en la A y Claro estaba en la E. Cuando hacerse las cansadas, iban descalzos, porque el agua va deshaciendo los zapatos, sean de lo que sea, ¿no? Porque 3 veces al día estar limpiando y ahí yéndose atrás, pues, y con las características de la piedra, pues se van desgastando, ¿no? Bueno, si se nos larga, los compañeros pisaban y dejaban manchas de pus y sangre, a ese nivel, porque no nos llevaban a la enfermería. Pues la única manera de curarnos era con limón. Echábamos limón, ¿no? Pero bueno, pues así eran las cosas. Sí, no. Fue tan escandalosa la cosa con nosotros. Llegó Amnistía Internacional. Y pues había diferencias, ¿no? O sea, yo estaba en la FU, era muy chiquita, ¿no? Y con todo y todo, había un cierto respeto de porque eran los narcos de aquel entonces, ¿no? Que no era nada lo que son ahora. Entonces no era tan hostigante, ¿no? Tan así, estuvieran encima de mí. Pero los compas de la A, de la E y de la G, cuidado, ¿no? Eso sí me los traían, pero meneados, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, pues bueno, así estuvo la cosa.
Pues muchas gracias. No, maestro, faltó su Sí. semblanza. Sí. A todos les han estado pidiendo una narración breve, una sinopsis. A cámara, ¿va? de- ¿La escena? Yo empecé a meditar en tal lado, Ajá, Viendo a bueno. cámara, ¿va? Aquí viendo a cámara, eso sí, por favor, déjame hacer foco y cuando quieras. Listo. Acción. Bueno, mi nombre es José Luis Moreno Borbolla. Yo nací en Nogales, Sonora, en enero de 1952. Mis padres eran comerciantes, en realidad, los dos. Pero muy chico, nos trasladamos a vivir en la Ciudad de México. No sé, mucho antes de entrar a iniciar la escuela, ¿no? Cursé la primaria y la secundaria en escuelas de paga. O sea, no me arrepiento de decirlo. Pero entré a la escuela vocacional, en la escuela tecnológica número 5, y después se volvió la vocacional 8, en 1968, en realidad. Y ahí comencé a militar políticamente. Me llevó a conocer a los compañeros del movimiento de izquierda revolucionario estudiantil. Era la organización juvenil de la Liga Comunista Espartaco. Pasado el 68, y en cierta descomposición del MIRE, o sea, fue muy significativo, o sea, porque termina el 68 y como el MIRE se comienza a fracturar, ¿no? Por un lado la gente que va al maoísmo, fundamentalmente, y los que se van a la guerrilla, ¿no? Yo comienzo a tener contacto con ellos desde el 69, pero en realidad ya como militante yo comencé a militar, en realidad en el 72, ¿no? Fui detenido en 1975 y me amnistiaron en 1979 y no entendí y seguí militando, pero ya en la lucha democrática, pues, ¿no? Hasta 1978. De ahí me dediqué a trabajar en forma privada. Pero en los años 90 tuve un interés muy grande por reconstruir la historia. O sea, eran dos los elementos fundamentales. Uno, quería dar claro que no éramos criminales, éramos luchadores sociales que nos habíamos radicalizado, etcétera, 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 ¿no? Era lo fundamental. Y lo segundo era a la historia, no a la historia nada más de la izquierda, sino a la historia en general de México, le faltaba esta parte, la parte del movimiento guerrillero, movimiento armado, ¿no? Ahora ya ando más loco en esa posición que digo debe ser la construcción colectiva. O sea, no puede haber una construcción particular o personal. ¿Por qué? Porque decía un amigo mío, historiador, dependiendo de las preguntas que le haga uno al pasado, tendrá las respuestas. Y no todo el mundo hace las mismas preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me dediqué a conformar con otros compañeros el Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados,
editamos 3 números de la revista Para Romper el Silencio. Posteriormente entré a trabajar a la Fiscalía Especial y en el área de investigación histórica elaboramos el famoso informe a la sociedad mexicana. Posteriormente conformamos otro centro de investigaciones que somos muy originales, eran centros de investigaciones históricas de los movimientos sociales, que todavía medio funciona, ¿no? Y he participado en artículos, conferencias, y me han publicado en varias, en obras colectivas, ¿no? Aquí traigo 2. Una fue publicada en Argentina, otra que fue publicada en el 40 aniversario de la fundación de la Liga. Me han publicado en Chile, en Uruguay, me publican más en el extranjero que aquí, ¿no? Aquí la primera vez es la del 40 aniversario, de ahí ahora no me han publicado. Y estoy en eso, ¿cómo les diré? Hay una parte que es de asesoría, de acompañamiento con algunos muchachos que les interesa el tema, tanto en la ENA como en la universidad. Y me he vuelto un poco flojo en escribir, pero este año creo que vamos a tratar de sacar algo nuevo. Esa es mi semblanza política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Sí. Estuvo muy interesante. Sí, señor. Por ahí te van a echar